Vamos a continuar con la proyección de flujo de caja libre. Ahí nos habíamos quedado. Les había comentado de que es bastante parecido este flujo a un flujo de caja de operaciones más un flujo de caja de inversión. Acá esta parte acá, ¿no? Lo que hacía diferente de este flujo son estas dos filas que están de color azul, que consistían en la suma de los intereses pagados después de impuestos y la resta de los intereses cobrados después de impuestos, ¿no? Después vamos a ver con calma qué quiere decir después de impuestos, ¿ya? Por acá entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos sumando los intereses que hemos pagado, ¿no? Estamos restando los intereses cobrados. Intereses por ambos lados, pagados y cobrados, ¿ya? Acá tienen que tomar en cuenta algo que es muy importante. ¿Cuál es el objetivo de proyectar un flujo de caja libre? El flujo de caja libre nos permite cuantificar el efectivo que genera la empresa en su determinado rubro, al rubro a que se dedique. Esta empresa, ¿a qué se dedica? ¿Qué dice el enunciado? ¿A qué se dedica esta empresa? Biosalud. ¿Cuál es su actividad o su rubro? ¿No tiene enunciado? Al comienzo dice, la empresa se dedica a comercialización de maquinaria y equipos médicos. Tiene que tomar en cuenta, jóvenes, acá si estamos hablando de intereses pagados, intereses cobrados, son ingresos y gastos financieros, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De que nunca, anoten por favor, nunca, me olvido decir la palabra dictado, nunca los ingresos cobrados y los gastos, perdón, los ingresos financieros y los gastos financieros nunca van a estar relacionados con el rubro, a no ser que sea un banco, ¿no? O una entidad financiera que se dedica a prestar dinero. Por esa razón, porque los ingresos financieros o gastos financieros no están relacionados con el rubro que estoy analizando, tenemos que quitar el efecto que genera la administración del efectivo. Por si la duda, jóvenes, solamente ustedes como gerentes financieros van a ser los responsables de incurrir en más ingresos o gastos financieros, ¿no? Eso es responsabilidad netamente de ustedes. Mientras sepan administrar mejor el dinero de la empresa, van a generar más ingresos que gastos financieros, ¿no? Por esa razón, jóvenes, una vez más repito, como los ingresos y gastos financieros nunca están relacionados con el rubro o la actividad de la empresa, es que se suman los gastos financieros y se restan los ingresos financieros. ¿Se entendió esa parte o no se entendió? No. Ya. A ver, en otras palabras, los intereses pagados, ¿ya? ¿Está relacionado con el equipo médico o con intermediación financiera? Ya. Los gastos, los ingresos financieros, ¿están relacionados con la comercialización de equipos médicos o con la intermediación financiera? Ahí está su respuesta. Por eso no lo consideramos. No consideramos ni ingresos ni gastos porque son financieros y no tienen nada que ver con el rubro, con la comercialización de equipos médicos, ¿ya? Eso es lo que tienen que comprender o saber. A no ser de que sea un banco, ¿no? Que estemos analizando. Ahí sí, de eso y gastos financieros está relacionado con la actividad principal, ¿ya? ¿No? Una vez más repito, estamos evaluando el flujo que genera la comercialización de equipos médicos, ¿ya? Eso estamos generando, evaluando. No estamos hablando del flujo que se genera por prestar dinero o por prestar dinero. Eso es otro rubro diferente, ¿ya? Por esa razón vamos a sumar acá los intereses pagados después de impuestos. Entonces, comienzo con menos la fórmula, porque si no me equivoco ya está causando negativo los gastos financieros, ¿no? Menos y busco los gastos financieros, intereses pagados, $58,000 el primer año. Entonces voy a sumar esos intereses, una vez más repito, lo estoy sumando porque son gastos financieros o intereses pagados que no tienen nada que ver con el rubro que es la comercialización de equipos médicos. Simplemente estoy colocando menos, estoy hablando del dato de los intereses pagados porque lo voy a sumar. Ahora ya lo que tienen que tomar en cuenta, que dice acá, la palabra o la frase después de impuestos. ¿Qué quiere decir después de impuestos? Por si las dudas, este impuesto no se refiere al IVA o al IT, se refiere al IUE. Si quieren coloquen por ahí con paréntesis.
Después de IUE, impuesto a las utilidades de las empresas. A ese impuesto se refiere. ¿Y por qué dice después de IUE? No entiendo a qué se refiere. Termina a anotar y quiero que todos presten atención. A pizarra. Pregunto. La base imponible del IUE, del impuesto de IUE, ¿cuál es? ¿Cuál es la base imponible del impuesto a la utilidad de las empresas? ¿Cuál es la base imponible del impuesto a la utilidad de las empresas? No estoy diciendo la alícuota. La base imponible. ¿No? ¿Cuál es la base imponible del IUE? Del impuesto a la utilidad de las empresas. ¿Cuál es la base imponible? Esa es la alícuota. Nos han olvidado que han llevado, no llevaron eso. La base imponible es que está grabando, en otras palabras. Las utilidades, jóvenes. Esa es la base imponible. Las utilidades que genera la empresa. Sobre las utilidades que genera la empresa se aplica una alícuota que es el 25%. ¿Ya? Entonces, cuando una empresa tiene más gastos, ¿paga más IUE o menos IUE? Nada más, repito, cuando una empresa tiene más gastos, ¿paga más IUE o menos IUE? ¿Cuál es la relación de gastos con utilidades? ¿Más gastos tengo más utilidades? Menos, entonces paga menos IUE, mi base imponible es inferior, entonces mi impuesto es inferior. ¿Ya? Eso no se olvide nunca. Mientras más gastos tengo, voy a pagar menos IUE porque voy a tener menos utilidades. Mientras más utilidades tengo, más IUE pago. Aplico el 25%. Entonces, este flujo, si lo dejo tal cual, no es correcto. ¿Por qué? Porque ya estos 58,000, yo ya en comillas, me beneficié o pagué menos IUE. ¿Ya? Por incurrir en estos gastos, repito, por incurrir en estos gastos de $58,000, pagué menos IUE. ¿Ya? Porque tuve más gastos, una más, repito, una así dictado. Mientras más gastos tengo, pago menos IUE, ¿no? Por esta razón, no es correcto que sume el 58%. ¿Por qué? Ya pagué un 25%, me beneficié pagando menos impuestos. Por esa razón, voy a multiplicar por el 75%, porque el 25% es mi alícuota o el porcentaje que pago. Entonces la diferencia solamente tengo que considerar que sería 1 menos el 25% que está arriba. Ahora sí, no tengo que sumar 58,000, sino el 75% de 58,000. La diferencia entre 100 menos 25 sería $43,500. Eso quiere decir después de impuestos. Tengo que netear ese beneficio que obtuve. No tengo que considerar el 100% de esos gastos porque ya me beneficié pagando menos IUE. Entonces tengo que considerar 1 es equivalente al 100%, ¿no? Por la fórmula estoy colocando 1. E21 es mi alícuota del 25%. Entonces acá voy a colocar, voy a desplazarme hacia la derecha, voy a colocar con signo peso. Ahora sí. Me arrastro y tengo que considerar siempre el 75% de los gastos. De la misma manera, los ingresos cobrados tengo que considerar el 75% solamente. ¿Ya? Nada más repito, si en los intereses pagados considero el 75%, acá en los intereses cobrados o ingresos financieros también tengo que considerar el 75%. Pero en este caso, ingresos financieros en este modelo no hemos considerado. No hay. Hay venta, costos, gastos, depreciación, intereses, impuestos, dividendos. No hay. Hay intereses pagados, pero no hay intereses cobrados. ¿Ya? Pero si tuvieran intereses cobrados, jóvenes, van a considerar
solamente el 75%, y yo le daré un criterio de cómo proyectar esos intereses cobrados. ¿Ya? Van a tener siempre una base en función a qué van a proyectar. ¿Ya? Pero si tuvieran esos ingresos, agregan acá entonces una fila en su modelito si quieren intereses pagados, o acá arriba entre 36 y 35, o entre 37 y 36, donde ustedes quieran, pero colocan intereses cobrados, y en su flujo de caja libre consideran solo el 75% y restarían, ¿no? Menos el 75%, acaban de considerar menos el 75% de los ingresos financieros. ¿Ya? Ahí van a colocar eso, si es que tienen, por no decir el examen va a estar así. ¿Ya? Eso van a hacer. Pero acá no hay. Así que dejamos así, por el momento. Ya tenemos entonces con esto nuestro flujo de caja anual que va a generar la empresa por los próximos 5 años. Para hacer la evaluación necesitamos otros datos, ¿no? Acá yo voy a colocar, a ver, evaluación financiera. Voy a colocar otro encabezado acá. Sigo más abajo. Y acá, a partir de la columna C, voy a colocar evaluación financiera. Vamos a calcular el BANTIR. Ahora sí, estoy dejando un espacio. La columna de y reciente programa de evaluación financiera. ¿Por qué? Porque tengo que considerar desde acá mi inversión inicial. Yo voy a considerar también, ¿no?, un valor residual. Voy a considerar el flujo de caja libre. Y por último, total flujo. Voy a colocar desde el tercer año histórico. Coloquemos esto de acá. Y para que no se pierda. Ahí está. Histórico, año 3. Inversión inicial, flujo de caja libre. Ya. Inversión inicial voy a colocarle entre paréntesis que vamos a considerar que va a ser el capital social año inicial. Que sea fácil. Inversión inicial va a ser el capital social año inicial o tercer año histórico. Mi valor residual será mi activo mínimo neto al finalizar la proyección. Activo fijo neto. Activo fijo neto al finalizar la proyección, y mi inversión inicial, que es el año inicial, que es mi capital social que estoy manteniendo constante. Esto voy a sumar. Inicial, valor residual y flujo de caja libre.
como dice el nombre, inversión inicial es el capital social del año inicial. Entonces, acá voy a colocar tercer año histórico igual capital social o total patrimonio, que es equivalente a la columna D, los 2.005.721, es el dato que mantengo constante. Y nada más tengo que considerar en ese tercer año histórico. Además, repito, para la inversión inicial en tercer año histórico voy a considerar el capital social del tercer año histórico de ese mismo año. Y nada más. Valor residual. Al finalizar la proyección, el quinto año tengo que considerar el valor de reventa, el valor que en teoría va a tener el valor de mercado de mis activos fijos. Por eso considero activo fijo neto. Entonces me voy al quinto año y voy a colocar igual y busco mis activos fijos netos en el quinto año. Activos fijos netos del quinto año, que ascienden a $38.966. Una vez más repito, mi valor residual, me voy al quinto año al finalizar la proyección, porque estoy haciendo una evaluación de los próximos 5 años, y voy a considerar el activo fijo neto de ese quinto año y nada más. Y el flujo de caja libre es lo que acabamos de hacer, va a ser igual a, desde el primer año proyectado, voy a jalar el dato que acabo de obtener hace unos minutos atrás, ¿no? Proyección año 1, flujo de caja libre va a ser igual a 155.799, y ese dato voy a jalar hacia la derecha. Y ya tengo mi flujo que va a permitir realizar, por ejemplo, el cálculo de la tasa interna de retorno. Una vez más, repito, antes de avanzar con la TIR, por ahí alguien atrás. Para el tercer año histórico solo estoy considerando la inversión inicial, que es el capital social del año inicial, que estamos manteniendo constante, los 2.005.721. Para el valor residual es el activo fijo neto al finalizar la proyección. O sea, me voy directamente al quinto año, que es el último año que estoy proyectando, y voy a considerar mi activo fijo neto de ese quinto año. Y posteriormente, para el flujo de caja libre, son todos los flujos de caja que acabo de considerar hace unos minutos atrás, ¿no? Flujos de caja que son generados por la comercialización de equipos médicos, que no tienen nada que ver con las finanzas de la empresa, ¿no? Como ingresos financieros ni gastos financieros. Una vez que tengo ese dato, puedo calcular la TIR. ¿Alguien sabe la fórmula de la TIR? Igual TIR. Esa es la fórmula. Igual TIR. Abro paréntesis. Igual TIR. Para la TIR tienen que calcular desde el tercer año histórico del flujo hasta el final de la proyección. Entonces, para calcular la tasa interna de retorno, es increíble, jóvenes, que a veces del día del examen final tienen que calcular la TIR, ¿no? Y no se acuerdan, ¿no? Estoy hablando, cuidado que se olviden, a diciembre del 2019, ¿no? El examen final, calcular la TIR, no, profesor, que eso es primer parcial, ¿no? No se acuerdan que es igual a TIR. Vos no se olviden nunca, ¿no? Pongo la TIR, igual TIR. Y considerando desde la inversión inicial hasta el valor residual, ¿no? Que tampoco no es gran cosa, ¿no? No deberían olvidarse. Nada más repito, desde el valor inicial hasta el final de la proyección. Igual TIR. Me estaba olvidando. Pequeño gran detalle. La inversión inicial tiene que tener saldo negativo, por favor. Váyanse acá. Anoten, por favor. La inversión inicial tiene que tener saldo negativo. Claro, porque representa salida efectivo. Ahora sí, menos 3%. Vamos a interpretar. Ya no nos sale error. Pero, nada más repito, no se olviden, importantísimo. La inversión inicial tiene que tener saldo negativo, sí o sí. O si no, le sale error. ¿No? Ese 3% no es error, por cierto. Está bien el dato. Después podemos calcular el valor actual neto, ¿no? Vamos a calcular el valor actual neto. Valor actual neto con diferentes tasas de descuento.
acá abajo voy a colocar diferentes tasas de descuento. Aunque ya sabemos de que esta empresa no está tan bien que digamos, ¿no? 5%, 10, 15, por ejemplo, con esas tres tasas de descuento. Y a continuación acá lo vamos a colocar el banco. Voy a colocar mejor acá. Diferentes tasas de descuento, ¿no? Para que se entienda. Aquí voy a calcular el banco con estas diferentes tasas de descuento. ¿Cuál es la fórmula del valor actual neto? Por sus siglas en inglés, igual BNA. Igual BNA, abro paréntesis, igual BNA, no es igual BAN. Alguien al final igual BAN, no, igual BNA. Me indica primero la tasa, tengo que coger la tasa de descuento que está acá a la izquierda, ¿no? A eso se refiere con tasa de descuento. Para pasar al siguiente componente, coma. En mi caso, ¿no? Puede ser punto y coma, pero acá dice coma. Y acá tengo que seleccionar, y anoten por favor, desde el primer año proyectado, ya no desde el tercer año histórico que tengo mi inversión inicial con saldo negativo, sino ya desde el primer año proyectado. Selecciono hasta el último año proyectado, ¿no? Sin soltar. Además, repito, ya selecciono desde el primer año proyectado, ya no de la inversión inicial. Luego cierro paréntesis. Cierro paréntesis y tengo que restar ahora la inversión inicial. Tengo que restar la inversión inicial. Pero como está con signo negativo mi inversión inicial acá arriba, voy a sumar la inversión inicial. Ahora sí. Además, repito, coloco igual BNA o paréntesis y el primer componente de la fórmula es la tasa de descuento, que es el 5% que está acá a la izquierda. Posteriormente, para segundo componente, coloco la coma en este caso en particular y selecciono el rango de datos desde el primer año proyectado, ya no desde el tercer año histórico. Una vez que selecciono el rango de datos de todo mi flujo, cierro paréntesis y resto la inversión inicial. Pero por la ley de signo, como está con signo negativo, voy a sumar la inversión inicial. A continuación, para copiar hacia abajo, tengo que fijar, ¿no? Acá tengo que fijar en 145 el flujo de caja. 145, 145 y acá mi inversión inicial es 145. No fijo la tasa de descuento porque voy a copiar hacia abajo y quiero que esté jalando el dato. Me sale un montón de valores cada vez más negativos y es lógico. Ahora sí. Ahora sí. Con eso terminamos toda la parte de los cálculos de este modelo que es bien básico y que tiene información mínima que tenemos que considerar. ¿Cuál es la interpretación? Y por favor, lo que les pido, anoten por favor. No siempre un requerimiento del enunciado del parcial va a ser interpretar. Interpretar los resultados de la predicción y dar recomendaciones. Porque nada sirve que me hagan todo este modelo y que no me interpreten nada. ¿Recomendación? ¿Alguien alguna vez vi? Ninguna. Bueno, ni modo, ibas a tener 100, pero casi le pongo 50, ¿no? Porque esto no es curso de Excel, ¿no? Así que ojalá no pongan eso, ¿no? ¿Qué tienen que revisar en primera instancia? ¿O qué recomendaciones y qué tienen que dar? Primero, tienen que verificar, lo que le dije en su momento, de que
en su proyección tengan un efectivo similar al saldo en caja promedio, ¿no? Eso tienen que verificar para ver si que la empresa tendrá o no tendrá capacidad de pago. Ahora, por ejemplo, si tiene acá saldo negativo, no tiene capacidad de pago, ¿no? Pero puede ser que acá en lugar, qué sé yo, segundo año tenga $50,000 saldo en caja. La empresa tiene capacidad de pago, ¿no? Porque tiene valores positivos. Sin embargo, su liquidez va a estar ajustada, ¿no? Va a estar ajustada su liquidez. El efectivo ese año va a estar ajustado, pero aparentemente va a tener capacidad de pago. ¿Qué pasa si no tiene capacidad de pago? ¿Qué recomendaciones pueden dar? Buscar financiamiento, ¿no? ¿Cuáles son sus opciones de financiamiento? Principal fuente de financiamiento, proveedores, ¿no? Entonces hacen el ejercicio, a ver acá, y para eso tienen sus variables, ¿no? Tienen un supuesto, rotación de cuenta por pagar, ¿no? Manteniendo constante los demás datos, hacen el intento 27, a ver qué pasa si pongo 90 días. El efectivo se dispara. Entonces, una recomendación, hay que buscar fuentes de financiamiento. Una opción es incrementar cuentas por pagar proveedores a 90 días. Hacen el ejercicio y vuelven atrás, ¿no? ¿Qué otra opción pueden tener de financiamiento? Acá se remiten a los pasivos, pues, ¿no? Pasivos bancarios de corto plazo, línea de crédito. Hay que incrementar el monto de la línea de crédito. ¿Con cuánto? Manteniendo constante lo demás. ¿Con cuántos? Voy a estar al otro lado, voy a tener efectivo suficiente. Hacen el ejercicio, ¿no? Con 500,000, con 1,000,000, dependerá de cada caso en particular, no le puedo decir un monto en específico, ¿no? Pero tiene que buscar el efectivo, una vez más repito, promedio de la gestión, ¿no? Ya sea aumentando cuentas por pagar, negociando con proveedores, nuevos plazos, o incrementando líneas de crédito. O si no, créditos de inversión también. Amerita el caso, si hay una inversión fuerte que quiera hacer la empresa, que es de 1,5 millones, tratar de buscar financiamiento por ese monto. Por otra parte, ¿qué otra cuenta más tienen? Pasivo diferido, tratar de incrementar los ingresos por adelantado de los clientes. ¿En cuánto? Hacen el ejercicio, ¿no? Ese tipo de recomendación de manera general o global, quiero ya. Alguna vez he visto a algún joven que ya con demasiada imaginación, ¿no? Hay que vender nuevas líneas de productos, ¿no? Hay que ingresar al mercado de no sé qué. O sea, jóvenes, ustedes tienen que dar recomendaciones como gerentes financieros. No se olviden, ustedes no son gerentes comerciales acá en esta empresa, son gerentes financieros. Ustedes tienen que buscar fuentes de financiamiento. Eso tienen que hacer. Ahora, ¿qué pasa si a los revés tienen un montón de efectivo? ¿Qué recomendación dan? Montón de efectivo en su línea de crédito, el saldo es utilizado 0,000. ¿Qué recomendación pueden dar? Ninguna. ¿Quién les ha enseñado si tienen exceso de liquidez? Hacer inversiones. Alguna persona no ha estado en clase, ya está en séptimo semestre. Invertir, tiene excedente de liquidez. Cancelar líneas de crédito, pasivos bancarios a largo plazo que generan intereses. ¿Para qué van a estar pagando intereses, no? Hay que prepagar. Si tienen un montón de liquidez, prepagan sus deudas de largo plazo, ¿no? Y así no tienen gastos financieros innecesarios, cancelan sus líneas de crédito. Ese tipo de recomendaciones, entonces, jóvenes, son las que espero el día del examen, ¿ya? No quiero nada de que, no sé, hay que disminuir el precio de ventas, hay que aumentar los costos, hay que... No se olviden el rol que ustedes van a tener de administradores financieros en la empresa. Y acá las interpretaciones, yo les dije que el flujo es la parte, es el estado financiero más importante para nosotros. Brevemente, en el flujo efectivo de operación, quiero que me indiquen brevemente, una vez más repito, la principal cuenta que hace que mi flujo sea o muy positivo o muy negativo, ¿no? La principal cuenta o las dos principales cuentas. Por ejemplo, acá tengo todos los años flujo de caja, el flujo efectivo de operaciones positivo. ¿Y por qué tengo flujo efectivo positivo todos los años? ¿Qué cuenta está afectando mi flujo para que sea positivo?
cuéntame qué hace que mi flujo sea positivo. Ninguna. Variaciones en otros pasivos corrientes. La empresa tiene flujo efectivo de operaciones porque constantemente incrementa su pasivo corriente. Y también porque tiene utilidades todas las gestiones, ¿no? Nunca ha empezado con pérdida. La empresa tiene utilidades todos los años y en este caso particular, ¿no? Incrementa constantemente sus pasivos corrientes. ¿Por qué es negativo el flujo de inversiones en estos años? ¿Por qué? Una explicación. En este caso, ¿cuál sería? La empresa solo el primer año tiene flujo positivo de inversiones, el resto de los años tiene flujo negativo. ¿Y a qué se debe? ¿Qué cuenta está afectando acá negativamente al flujo de inversiones? Activo fijo bruto. Entonces está invirtiendo. Debido a las inversiones en activo fijo bruto, la empresa tiene saldo negativo, ¿no? Debido a las inversiones que hacen en activo fijo bruto. Por último, ¿por qué tiene flujo efectivo de financiamiento negativo esta empresa? ¿Por qué tiene flujo efectivo negativo? Dividendos pagados, porque paga dividendos todos los años por la política que tiene de distribución de dividendo anual, tiene flujo efectivo negativo. Y acá puede ir una recomendación, ¿no? Tratar de persuadir o revisar la política si es negativo el flujo de saldo de caja final, revisar eso, ¿no? Es contradictorio, pero bueno, ya le he dicho que mucho no se puede hacer, pero no está de más que una recomendación al respecto. Entonces, si se dan cuenta, este estado muestra por qué es positivo, por qué es negativo el efectivo. Así, un reloj, por favor, nada más. Ratio financiero, por favor. Es increíble las interpretaciones que he visto acá, ¿no? Y no solamente en pregrado, sino en posgrado, lo que más me preocupa. A veces no sé si han visto algunas informes de calificación de riesgo. En bolsa, ¿han llevado bolsa de valores?